Hay algo que quiero contarte antes de que empieces a escuchar. Algo que no voy a decirte ahora, sino que irá apareciendo poco a poco, como aparece la luz al amanecer, sin que puedas señalar el momento exacto en que la oscuridad se convierte en claridad. Ese algo tiene que ver con tu vida, con la manera en que la estás viviendo, con lo que aún no te has permitido ver, y solo lo encontrarás si permaneces. Si no abandonas cuando la mente diga que ya es suficiente, que ya entendiste, que ya puedes seguir con tu día. Porque lo que te quiero decir no se dice al principio, se revela al final. O más exactamente, se revela en el camino, cuando hayas caminado lo suficiente para que tus ojos se hayan acostumbrado a esta otra forma de ver. Así que te pido solo una cosa, quédate. No como esfuerzo, no como disciplina. Quédate, como se queda quien ha encontrado un buen fuego en una noche fría, porque eso es lo que esto puede ser para ti, si lo permites. Empecemos. Vivo desde hace muchos años con una pregunta que no me abandona. No es una pregunta intelectual, no es algo que me preocupe en el sentido ansioso de la palabra. Es más bien una pregunta que me acompaña como acompaña el río al paisaje, sin violencia, sin urgencia, simplemente ahí, fluyendo. La pregunta es esta: ¿por qué nos cuesta tanto confiar en el tiempo? ¿Por qué cuando algo importante está ocurriendo en nosotros, o cuando algo importante queremos que ocurra, sentimos ese tirón tan poderoso de acelerar, de forzar, de hacer que suceda ya? ¿Por qué la espera nos resulta tan difícil de sostener? ¿Por qué el no saber nos genera tanta angustia? He pensado mucho en esto, y no lo he pensado solo desde los libros, aunque los libros me han ayudado. Lo he pensado desde la vida, desde mi propia vida, desde lo que he experimentado en los años de práctica contemplativa, desde lo que he visto en las personas con las que me he encontrado, desde las cartas que recibo, desde las conversaciones que se dan al final de una conferencia cuando alguien se acerca y me dice algo en voz baja, algo que no se atrevería a decir en público, algo que lleva guardado mucho tiempo, y lo que he llegado a comprender, con mucha lentitud, con muchos tropiezos, con muchos retrocesos, es esto. No confiamos en el tiempo porque hemos dejado de creer que hay algo que trabaja en nosotros sin nuestra intervención. Hemos dejado de creer, o tal vez nunca lo creímos del todo, que hay una inteligencia que nos habita y que sabe lo que hace. Hemos asumido, quizás sin darnos cuenta, que si no intervenimos nosotros, si no controlamos, si no empujamos, nada va a ocurrir. Y desde esa asunción vivimos. Desde esa asunción construimos nuestras vidas, tomamos nuestras decisiones, nos relacionamos con los demás y con Dios. Pero hay otra posibilidad. Una posibilidad que las tradiciones contemplativas de todos los tiempos han señalado con palabras distintas, pero con un corazón idéntico. Y es esta: que hay algo que te precede, algo que te sostiene, algo que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y que ese algo, llámalo como quieras, Dios, espíritu, presencia, misterio, ese algo tiene sus propios tiempos, tiempos que no se ajustan a los nuestros, tiempos que nos pueden parecer lentos, a veces desesperantemente lentos, pero que son exactamente los tiempos que necesitamos. A eso me refiero cuando hablo del tiempo lento de la madurez, no a la resignación de quien no puede hacer nada, no al abandono pasivo de quien espera que todo le caiga del cielo, sino a algo mucho más activo y mucho más difícil que eso, la confianza viva, encarnada, practicada cada día, de quien sabe que no todo depende de él, de quien ha aprendido a hacer su parte y a soltar el resto, de quien ha descubierto, en la propia carne, que los procesos más profundos de la vida humana tienen su propia velocidad, y que esa velocidad no puede acelerarse sin estropear algo esencial. Un buen vino necesita sus años en la barrica. Una catedral necesita sus siglos de construcción. Un árbol necesita su tiempo de oscuridad bajo la tierra antes de que aparezca el primer brote. ¿Por qué habríamos de ser distintos nosotros? ¿Por qué habrían de ser distintos los procesos del alma? Pero claro, es fácil decirlo, es mucho más difícil vivirlo. Recuerdo los primeros años de mi práctica de meditación. Iba a sentarme cada mañana con una mezcla de esperanza e impaciencia que ahora me resulta casi tierna. Esperaba algo. No sabría decirte exactamente qué. Quizás una experiencia extraordinaria, quizás una revelación, quizás ese silencio interior profundo del que hablaban los libros que yo leía, y lo que encontraba era ruido.
la mente saltando de un pensamiento a otro sin cesar, la lista de pendientes del día, el recuerdo de una conversación del día anterior, las preocupaciones, los planes, el aburrimiento, una inquietud difusa que no sabía nombrar, y pensaba, algo estoy haciendo mal. Este no puede ser el camino, o si lo es, este camino no es para mí, pero algo me mantuvo. No sé bien qué fue, quizás una gracia que no merecía, quizás una obstinación que a veces se disfraza de fe. El caso es que seguí, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, sin grandes resultados visibles, sin transformaciones dramáticas, sin experiencias que pudiera contar en una conferencia para impresionar a nadie. Y lo que fui descubriendo, muy despacio, muy silenciosamente, es que algo estaba cambiando, no en la meditación misma, no en el tiempo que pasaba sentado con los ojos cerrados, sino en el resto del día, en la forma en que me relacionaba con las pequeñas irritaciones de la vida cotidiana, en la manera en que reaccionaba, o más exactamente, en la manera en que empezaba a no reaccionar de forma automática, en esa fracción de segundo, casi imperceptible al principio, que empezó a aparecer entre lo que ocurría y mi respuesta, un espacio diminuto, un respiro, casi nada. Pero ese casi nada lo cambiaba todo. Ese espacio era el fruto de la práctica, y tardó en aparecer mucho más tiempo del que yo esperaba, y sigo trabajando en él, porque la vida interior no tiene un punto de llegada, tiene un camino, y ese camino se recorre entero, hasta el último día. Quiero hablar hoy de ese camino. Quiero hablar de lo que significa madurar espiritualmente, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde lo que he vivido y desde lo que he observado en los demás, porque la madurez espiritual es algo real, algo que se puede describir, algo que tiene características reconocibles. No es un estado nebuloso o inefable, aunque tiene mucho de misterio, tiene también contornos. Se manifiesta en cosas concretas, visibles, cotidianas, y lo primero que quiero decir sobre ella es esto. La madurez espiritual no se parece en nada a lo que muchos esperan. Muchos esperan que la madurez espiritual los haga mejores, en el sentido en que el mundo entiende ser mejor, más eficientes, más exitosos, más tranquilos en el sentido de que nada les afecte. Muchos esperan que la práctica contemplativa les dé una especie de armadura invisible, una protección contra el sufrimiento, una distancia cómoda respecto a las dificultades de la vida. No funciona así. La madurez espiritual, en mi experiencia, no te hace invulnerable, te hace más vulnerable, en cierto sentido, más abierto, más permeable al dolor ajeno, más capaz de dejarte tocar por lo que ocurre a tu alrededor. Lo que cambia no es que ya no te duela. Lo que cambia es que sabes qué hacer con el dolor. Sabes habitarlo en lugar de huir de él. Sabes que el dolor no te define, que no es la última palabra, que puede transformarse en algo distinto si lo sostienes con la suficiente quietud y confianza. Y eso precisamente, es lo que tarda años en aprenderse. Porque nadie lo aprende de golpe, nadie lo aprende leyendo un libro o asistiendo a un retiro de fin de semana. Se aprende en la práctica lenta, repetida, a veces monótona, a veces árida, de volver una y otra vez al centro, de sentarse cada día con lo que hay, sea lo que sea, de no escapar. Esa es, creo yo, la lección más profunda de la vida contemplativa. La lección de no escapar. Vivimos en una cultura que ha elevado la huida al rango de virtud. Huimos del silencio, llenando cada momento de ruido. Huimos del aburrimiento, mirando la pantalla del teléfono. Huimos de la incomodidad interior, buscando distracciones que se multiplican sin cesar. Y hay algo comprensible en eso. Hay algo profundamente humano en el deseo de no sufrir, de no sentirse mal, de escapar de lo que duele. Pero cuando convertimos la huida en un modo de vida, cuando hacemos de la distracción nuestra respuesta habitual a todo lo que no nos gusta, entonces estamos pagando un precio muy alto. Estamos perdiéndonos a nosotros mismos. Porque lo que encontramos cuando nos quedamos, cuando no huimos, cuando nos sentamos con lo que hay, aunque no nos guste, es mucho más rico, mucho más profundo, mucho más verdadero que cualquier cosa que podamos encontrar en la huida. En el silencio encontramos nuestras preguntas más reales, las que normalmente tapamos con ruido.
En la quietud encontramos nuestros miedos y también encontramos que somos más grandes que ellos. En la incomodidad encontramos nuestra resistencia. Y debajo de la resistencia, casi siempre, hay algo que quería ser visto, algo que llevaba mucho tiempo esperando nuestra atención. Nada de esto ocurre rápido. Nada de esto ocurre en un fin de semana de retiro. Ocurre en años, en la paciencia sostenida de quien ha decidido no huir, en el tiempo lento de la madurez. Deja que te cuente algo que me ocurrió hace algunos años. No voy a darte muchos detalles porque lo que importa no es la historia en sí, sino lo que me enseñó. Hubo un periodo en mi vida en que todo lo que yo pensaba que era cierto sobre mí mismo, sobre mi camino, sobre mis logros espirituales, si es que puedo llamarlos así, se derrumbó. No de forma dramática, no en un momento catastrófico, sino de la manera más humillante, poco a poco, en lo cotidiano, en las cosas pequeñas. Me di cuenta de que los patrones que creía haber superado no habían desaparecido. Solo habían cambiado de forma. La misma impaciencia de siempre, vestida con ropa nueva. El mismo miedo de siempre, con otro nombre. La misma necesidad de aprobación, con una justificación espiritual que la hacía más difícil de ver. Fue desconcertante. Y también fue un regalo, porque me obligó a bajar de la pequeña plataforma en la que sin darme cuenta me había instalado y volver a la tierra. A la humildad real, no la humildad performativa de quien dice que es pequeño, pero en el fondo está muy seguro de sí mismo, sino la humildad genuina de quien reconoce que todavía tiene mucho camino por delante, que el camino es mucho más largo de lo que creía. Y esa humildad, ese regreso a la tierra, fue el inicio de algo nuevo. Fue como si el árbol, después de haber crecido en altura durante años, de pronto empezara a echar raíces más profundas, menos vistoso desde fuera, mucho más sólido desde dentro. La madurez espiritual tiene mucho de eso, de ir hacia adentro en lugar de hacia arriba, de profundizar en lugar de expandirse, de hacerse más simple, no más complejo, porque hay una ilusión muy extendida en los caminos espirituales, y es la ilusión de que a medida que uno madura, va acumulando más conocimientos, más experiencias, más herramientas, que la madurez es una especie de crecimiento acumulativo en el que uno va añadiendo capas, pero la experiencia me dice lo contrario. La madurez espiritual es, en gran medida, un proceso de simplificación, de ir soltando, de descubrir que lo esencial es mucho más simple de lo que creíamos, aunque sea mucho más difícil de vivir. Se trata de volver al principio, pero desde una profundidad que el principio no tenía, y eso toma tiempo, mucho tiempo. Toma el tiempo de equivocarse muchas veces y aprender de los errores sin quedarse en la culpa. Toma el tiempo de experimentar las propias limitaciones sin que eso destruya la confianza fundamental. Toma el tiempo de aprender a perdonarse, que es quizás una de las cosas más difíciles que existe, porque somos muy duros con nosotros mismos, mucho más duros de lo que seríamos con cualquier otra persona. Y esa dureza es, en el fondo, una forma de orgullo disfrazado, la creencia de que deberíamos ser mejores de lo que somos, de que nuestros errores son imperdonables, de que si fuéramos verdaderamente espirituales, ya no comeríamos los mismos errores. Pero eso no es espiritualidad, eso es perfeccionismo con ropa religiosa. La espiritualidad verdadera, la que he ido descubriendo en mis años de práctica y de lectura y de encuentro con personas que llevan mucho más tiempo en este camino que yo, esa espiritualidad verdadera tiene en su centro algo que a veces se llama misericordia, y que yo prefiero llamar, en su sentido más concreto, la capacidad de mirarse a uno mismo con la misma ternura con la que uno miraría a un niño pequeño que está aprendiendo a caminar y se cae. Cuando un niño aprende a caminar, se cae decenas, quizás cientos de veces, y nadie le dice, eres un fracasado. Nadie espera que lo haga perfecto desde el primer intento. Todos sabemos que caerse es parte del proceso, que es precisamente cayéndose como se aprende, que cada caída es información, que cada caída fortalece los músculos que van a necesitarse para caminar. ¿Por qué no nos tratamos a nosotros mismos con esa misma comprensión cuando se trata de nuestro crecimiento interior? Esa pregunta me ha acompañado mucho, y la respuesta que he ido encontrando es esta: porque hemos aprendido que el amor hay que merecerlo, porque hemos interiorizado, quizás desde muy pequeños, que somos dignos de amor cuando nos portamos bien, cuando cumplimos las expectativas, cuando no fallamos.
Y esa creencia, tan profundamente arraigada en muchos de nosotros, es quizás el mayor obstáculo para el camino espiritual. Porque el camino espiritual descansa sobre una certeza exactamente contraria, que el amor no se merece, que es gratuito, que está aquí antes de que hagamos nada, que no depende de nuestros méritos ni de nuestros logros. Eso es la gracia. No una idea teológica abstracta, una experiencia vivida, concreta, que cambia todo cuando se toca de verdad. Y se toca en el silencio. Se toca cuando nos quedamos quietos el tiempo suficiente para que el ruido de nuestras autoexigencias y nuestras autoacusaciones se vaya apaciguando. Se toca cuando dejamos de hacer y simplemente somos. Cuando ya no tenemos que justificar nuestra existencia con ninguna lista de méritos. Pero para llegar a ese silencio, para poder quedarse en él sin salir corriendo, hay que haber pasado por muchas capas de incomodidad. Hay que haber sentado muchas veces con el propio aburrimiento, con la propia inquietud, con el propio miedo. Y eso, insisto, no ocurre en días, ocurre en años. Está bien. Respira. No hay ninguna prisa ahora mismo. Estamos en el tiempo lento. Este texto no tiene urgencia. Esta voz no tiene prisa. Lo que se dice aquí, se dice para ser escuchado con el cuerpo, no solo con la mente. Y el cuerpo necesita tiempo para abrirse, para recibir, para dejarse tocar. Así que, si en algún momento sientes que la mente quiere saltar, que quiere analizar, que quiere sacar conclusiones y seguir adelante, te invito a hacer algo sencillo: volver a la respiración. Un momento, solo un momento. Sentir el aire que entra, el aire que sale. Sentir el peso del cuerpo, sea donde sea que estés ahora mismo. Sentir que estás aquí, que existes, que antes de cualquier pensamiento, o preocupación, o plan, simplemente estás. Eso es todo. Y en ese todo hay más de lo que la mente puede abarcar. Cuando digo tiempo lento, no estoy hablando de inactividad. No estoy hablando de pereza ni de quietismo. Estoy hablando de una cualidad de presencia que puede darse en cualquier actividad, incluso en las más dinámicas. He conocido personas que viven en el tiempo lento mientras trabajan 12 horas al día. Y he conocido personas que viven en la prisa mientras están sentadas sin hacer nada. La diferencia no está en lo que se hace, sino en cómo se está mientras se hace. El tiempo lento es el tiempo en que estás aquí, en que lo que haces importa, no como peldaño hacia otra cosa, sino en sí mismo. El tiempo en que una conversación con un amigo es esa conversación, plena, completa, en sí misma, no un paréntesis entre dos tareas más importantes. El tiempo en que el silencio de la mañana, aunque sean solo 5 minutos, es sagrado. San Benito, aquel monje del siglo VI, cuya influencia sobre la cultura occidental es imposible de exagerar, escribió en su regla una frase que me ha perseguido durante años. Dice: ora et labora, pero en realidad dice más que eso. Dice que la oración y el trabajo son dos formas del mismo movimiento del alma hacia Dios, que no son opuestos, que no hay un tiempo sagrado y un tiempo profano, que todo puede ser sagrado si se hace con la actitud adecuada, si se hace con conciencia, si se hace como ofrenda. Yo he tardado años en empezar a entender eso de verdad. No de forma intelectual, que es relativamente fácil, sino de forma vivida. He tardado años en empezar a lavar los platos como si fuera una forma de oración, en escribir como si fuera una forma de meditación, en escuchar a alguien como si fuera el único acto que importara en ese momento. Y lo que he descubierto es que cuando uno empieza a vivir así, aunque sea a ratos, aunque sea de forma muy imperfecta, la vida se vuelve más rica, más presente, más real. No porque ocurran cosas extraordinarias, sino porque lo ordinario revela su extraordinariedad. Hay un poeta japonés, Basho, que pasó su vida buscando lo sagrado en lo más cotidiano: un estanque, una rana, el sonido del agua, y en esos detalles mínimos encontraba la eternidad, no porque fuera un genio especial, sino porque había cultivado durante años la capacidad de estar presente. Esa capacidad es lo que la práctica contemplativa cultiva, la presencia. Y la presencia, paradójicamente, no se cultiva buscándola, se cultiva soltando todo lo que nos aleja de ella, soltando la distracción, el juicio, la comparación, la planificación constante, el comentario interno que no cesa. Cada vez que en la meditación nos damos cuenta de que nos hemos ido, de que la mente ha viajado a otro lugar, y volvemos, sin drama,
sin reproche, simplemente volvemos, estamos practicando la presencia. Ese gesto de retorno es el corazón de la práctica. No el hecho de estar presentes, que a veces ocurre y a veces no, sino el volver. El volver una y otra vez. Y eso es exactamente lo que necesitamos en la vida. Volver una y otra vez. Porque nos iremos, nos distraeremos, nos perderemos en nuestras narrativas, en nuestros miedos, en nuestras fantasías. Y eso está bien. Eso es ser humano. Lo que importa es saber volver, saber que siempre podemos volver. Siempre podemos volver al centro. Eso me parece uno de los descubrimientos más consoladores de la vida interior. No que lleguemos a un punto en que ya no nos perdemos, sino que sabemos el camino de vuelta, y con el tiempo, con los años de práctica, ese camino se hace más familiar, más rápido, más instintivo, hasta que volver se convierte en algo natural, en algo que ocurre casi sin esfuerzo, como volver a casa después de un viaje largo. Pero para que eso ocurra, hacen falta muchos años de irse y volver. Muchos años de caerse y levantarse. Muchos años de ese tiempo lento que no promete resultados rápidos, pero que va forjando algo en el interior que ningún atajo puede crear. A veces me preguntan, ¿pero cuándo se nota el cambio? ¿Cuándo uno puede saber que está madurando espiritualmente? Y mi respuesta siempre sorprende un poco, porque no apunta a las experiencias extraordinarias, no apunta a los momentos de gran iluminación o de profunda paz meditativa. Apunta a algo mucho más discreto. La madurez espiritual se nota, sobre todo, en cómo nos relacionamos con lo que no podemos controlar. La vida nos da continuamente situaciones que no podemos controlar, personas que no se comportan como queremos, circunstancias que no evolucionan como esperamos, cuerpos que enferman, relaciones que se rompen, planes que fracasan. Y la pregunta no es si esas cosas van a ocurrir, porque van a ocurrir, sino cómo las habitamos cuando ocurren. Las habitamos desde el pánico, desde la resistencia, desde la queja continua, desde el intento desesperado de forzar que las cosas sean distintas, o las habitamos desde algo más parecido a la aceptación, a la confianza, a la capacidad de decir, esto es lo que hay, no es lo que quería, pero está bien, puedo sostenerlo, ¿hay algo en mí que es más grande que esta dificultad? Esa capacidad es lo que va creciendo con los años de práctica. No de golpe, no sin retrocesos, pero va creciendo. Y crecer en esa dirección requiere, entre otras cosas, haber tenido muchas oportunidades de practicar, haber pasado por muchas dificultades y haberlas habitado en lugar de huir de ellas, haber aprendido, en la propia experiencia, y no solo en los libros, que uno puede sostener lo que creía que no podría sostener. Que hay algo en uno que es más grande que el miedo, que el dolor no mata, aunque a veces lo parezca, que al otro lado de la oscuridad siempre hay luz, aunque no se vea desde dentro. Eso solo se aprende viviendo. Solo se aprende en el tiempo lento de la madurez. Y aquí quiero hacer un alto y decir algo que me parece importante, porque hay una confusión muy frecuente en los círculos espirituales, una confusión que puede hacer mucho daño si no se clarifica. Hay quien confunde la aceptación con la resignación. Hay quien piensa que la práctica contemplativa nos lleva a una especie de indiferencia apacible ante el sufrimiento propio y ajeno, que el objetivo del camino espiritual es volverse impasible, no afectado, desapegado de todo. No es así. O al menos no es así como yo lo entiendo ni como lo he vivido. La práctica contemplativa no me ha hecho menos sensible, me ha hecho más sensible. El silencio no me ha alejado del mundo, me ha acercado más a él, pero desde un lugar distinto. Me ha dado la capacidad de estar con el sufrimiento, el mío y el ajeno, sin necesidad de huir ni de resolverlo inmediatamente, sin el pánico de quien no sabe qué hacer con el dolor, con la quietud de quien sabe que el dolor es parte de la vida, que tiene su lugar, que si se le da espacio puede transformarse en algo distinto. Eso no es indiferencia. Es compasión sin fusión. Es presencia sin identificación. Es amor sin posesión. Y para desarrollar esa capacidad hacen falta años. Hacen falta muchos encuentros con el propio dolor, muchos momentos en que uno ha tenido que quedarse con algo difícil en lugar de escapar. Muchos momentos en que la única opción era confiar, aunque no se viera el camino. La fe madura no es la fe de quien nunca ha dudado. Es la fe de quien ha dudado mucho y ha permanecido de todas formas. La fe
de quien ha visto derrumbarse sus certezas y ha descubierto que debajo de las certezas había algo más sólido, algo que no se puede nombrar con precisión, pero que es inconfundible cuando se toca, algo que permanece cuando todo lo demás se va. Esa es la roca de la que habla Jesús. No una doctrina, no un sistema de creencias, no una institución, una experiencia de fondo que sostiene cuando todo lo demás falta. Y llegar a esa roca lleva tiempo. Lleva el tiempo de ver derrumbarse muchas construcciones que creíamos sólidas. El tiempo de perder mucho para descubrir lo que no puede perderse. Es un proceso que los místicos han descrito de muchas maneras. Algunos lo llaman el camino de la purgación. Otros hablan de la noche oscura. Otros de la muerte del ego. Todos intentan señalar lo mismo con palabras distintas. Que en algún momento del camino espiritual, si uno va de verdad, si no se queda en la periferia, llega un momento en que el suelo se mueve, en que lo que parecía firme se revela como provisional, en que todas las ideas que uno tenía sobre Dios, sobre sí mismo, sobre el sentido de la vida, resultan insuficientes. Y eso asusta, y duele, y muchos en ese momento se dan la vuelta y regresan a terreno conocido, pero los que siguen, los que se quedan en la incertidumbre y no huyen, descubren algo al otro lado. Descubren que la incertidumbre no es el final del camino, es una puerta a algo más real, más vivo, más verdadero que todas las certezas que tenían antes. Descubren que Dios no es una idea, que Dios es una presencia, y que la presencia no necesita ser demostrada ni argumentada, solo necesita ser encontrada, y se encuentra en el silencio, siempre en el silencio. Quiero hablar del silencio un momento. No del silencio como ausencia de ruido, aunque también sea eso, sino del silencio como una cualidad interior, como un estado del ser que puede coexistir con el ruido exterior cuando uno lo ha cultivado lo suficiente. Hay personas que viven en silencio interior en medio de la ciudad más ruidosa del mundo, y hay personas que viven en un estruendo interior aunque estén en el lugar más tranquilo del planeta. El silencio que importa no es el que viene de fuera, es el que se cultiva dentro. Y se cultiva exactamente como se cultiva cualquier cosa que vale la pena, con práctica regular, con paciencia, con disposición a empezar de nuevo cada vez que uno se ha ido. Cuando me siento a meditar cada mañana, no sé lo que voy a encontrar. Hay mañanas en que el silencio llega rápido, en que la mente se aquieta casi sola, en que hay una sensación de presencia y de paz que no puedo atribuir a ningún mérito mío. Y hay mañanas en que la mente está agitada, en que los pensamientos se suceden sin parar, en que la quietud parece inalcanzable. Y en ambos casos hago lo mismo. Me siento, observo, vuelvo a la respiración cuando me he ido, y confío en que la práctica está haciendo su trabajo, aunque yo no lo sienta. Esa confianza, esa fe en la práctica que trasciende los estados de ánimo, es quizás lo más importante que he aprendido en todos estos años. Porque si solo practicamos cuando tenemos ganas, si solo nos sentamos en silencio cuando ya estamos tranquilos, entonces no estamos cultivando nada real, estamos simplemente disfrutando de estados agradables cuando se dan. Lo que transforma es la práctica constante, independiente de los estados. Lo que forma el carácter es hacer lo que uno ha decidido hacer, aunque no tenga ganas. Lo que va acabando ese pozo profundo del que hablaba antes es volver cada día, con independencia de lo que uno encuentre. Ya sé que esto no suena muy atractivo. Ya sé que en una cultura que vende la espiritualidad como bienestar, como buenas sensaciones, como paz instantánea, lo que digo puede sonar a contracorriente, y es exactamente eso, es completamente contracorriente, porque la vida espiritual profunda no es principalmente una búsqueda de bienestar, es una búsqueda de verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, a veces la verdad es incómoda, a veces la verdad nos exige cambiar, soltar, dejar ir cosas a las que estamos muy apegados, y eso duele. Pero el fruto de ese dolor, cuando se vive conscientemente, cuando no se evita sino que se atraviesa, es una libertad que ninguna búsqueda de bienestar puede dar, la libertad interior, que es quizás la cosa más preciosa que existe. No la libertad de hacer lo que uno quiere, que es la libertad que nuestra cultura celebra, sino la libertad de ser quien uno es, con independencia de las circunstancias. La libertad de no estar determinado por los propios miedos, por las propias compulsiones,
por las expectativas ajenas, la libertad de poder decir que no cuando hay que decirlo y que sí cuando hay que decirlo, sin que la decisión esté dictada por el miedo o por la necesidad de aprobación. Esa libertad no se tiene de entrada, se conquista en el tiempo lento de la madurez, en el trabajo paciente de conocerse, de soltar lo que no es esencial, de descubrir lo que permanece cuando se ha soltado todo lo secundario. Y lo que permanece cuando se ha soltado todo lo que no es esencial es algo muy sencillo, tan sencillo que cuesta creer que es lo que uno buscaba. Lo que permanece es la presencia, la capacidad de estar aquí, ahora, con lo que hay, sin más. Y esa presencia, esa capacidad de estar, es donde Dios vive, es donde lo divino y lo humano se encuentran, en el ahora simple, sin adornos, sin dramatismo, sin grandes experiencias, en el ahora que siempre está aquí, esperándonos. Estamos en la mitad de este camino que estamos recorriendo juntos, y quiero pedirte de nuevo que respires, que te permitas un momento de quietud antes de seguir. Si has llegado hasta aquí, ya has demostrado algo. Has demostrado que puedes quedarte con algo aunque la mente pida más velocidad, más acción, más cambio de tema, que puedes sostener un tono, una presencia, una dirección. Eso ya es práctica contemplativa. Eso ya es el tiempo lento. Quiero hablar ahora de la oración, porque creo que es uno de los grandes malentendidos de nuestra época, y porque si vamos a hablar de madurez espiritual, la oración tiene que estar en el centro de la conversación. Cuando digo oración, mucha gente piensa inmediatamente en palabras, en rezar, en recitar oraciones aprendidas de memoria, en pedir cosas a Dios, en hablar con Dios como se habla con alguien que está en otra habitación esperando nuestras peticiones. Y hay algo de verdad en eso. La oración de petición es real, es legítima, tiene su lugar. Pero si se queda ahí, si la oración se reduce a una lista de peticiones, se pierde algo esencial. Lo que se pierde es la dimensión de escucha. La oración más profunda no es la que habla, sino la que escucha. Y escuchar a Dios no es como escuchar una voz que viene de fuera. Es más parecido a descubrir una voz que viene de dentro, una voz que no grita, una voz que no compite, una voz que está ahí siempre, pero que solo se escucha en el silencio. En la tradición cristiana hay una imagen que me parece extraordinariamente precisa. Es la imagen del Espíritu Santo como una paloma, no como un águila, que sería más impresionante, más poderosa, más acorde con nuestra imagen de lo divino, sino como una paloma, un animal delicado, tímido, que se posa suavemente y que al menor ruido levanta el vuelo. Esa imagen dice algo sobre cómo es la voz de Dios, que no se impone, que no fuerza, que espera, que solo llega cuando hay quietud suficiente para recibirla, y cultivar esa quietud, esa disposición de escucha, es el trabajo de toda una vida. Yo he aprendido, con mucha lentitud, a distinguir las distintas voces que hay dentro de mí, porque no hay solo una, hay muchas. Está la voz del miedo, que es intensa y urgente y siempre habla de peligros y de catástrofes. Está la voz del ego, que es seductora y siempre habla de mis méritos y mis derechos y mis necesidades. Está la voz del deber, que es severa y siempre tiene una lista de lo que debería estar haciendo en lugar de lo que estoy haciendo. Está la voz del deseo, que es insistente y siempre quiere más, mejor, diferente. Y luego está esa otra voz, la voz que no grita, la voz que no urgea, la voz que es más parecida a una orientación que a un mandato, más parecida a una invitación que a una exigencia. La voz que a veces llega como una intuición, a veces como una certeza sin palabras, a veces como una pregunta que abre un espacio en lugar de cerrarlo. Esa es la voz que quiero aprender a escuchar. Esa es la voz a la que vale la pena prestar atención. Pero para escucharla hay que haber apaciguado las otras voces primero, o al menos hay que haber aprendido a no confundirlas con ella. Y eso requiere práctica, mucha práctica, el tiempo lento de la madurez. Hay algo más que quiero decir sobre la oración, algo que tiene que ver con la esperanza, porque vivimos en un tiempo en que la esperanza está bajo presión. El mundo que nos rodea nos da muchas razones para la desesperanza, las noticias, los conflictos, el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor, la distancia entre lo que el mundo podría ser y lo que es. Y la pregunta que muchos me hacen, a veces con palabras, a veces con los ojos, es:
¿Cómo se mantiene la esperanza en este mundo? Mi respuesta, que no es solo mía, sino que la he bebido en muchas fuentes más antiguas y más sabias que yo, es esta. La esperanza verdadera no viene de las circunstancias. No viene de que el mundo esté mejorando o de que las cosas vayan bien. La esperanza verdadera viene de algo más profundo, de algo que está por debajo de las circunstancias, de algo que las circunstancias no pueden tocar. La esperanza verdadera viene del contacto con ese fondo indestructible que todos tenemos, aunque muchos lo hayamos olvidado. Del contacto con esa presencia que no cambia aunque todo cambie. Del contacto con Dios, que es el nombre que yo uso para eso que es más grande que todo, que sostiene todo, que permanece cuando todo pasa. Y ese contacto solo se cultiva en la oración, en el silencio, en la práctica regular de volver al centro. Por eso la práctica contemplativa no es un lujo, no es algo que uno hace cuando ya tiene resuelto lo demás. Es una necesidad, es el alimento básico del alma. Sin él podemos sobrevivir un tiempo, pero no podemos vivir de verdad. Y sin la vida interior, sin esa fuente de esperanza que viene de dentro y no de fuera, somos vulnerables a la desesperanza de una manera que me parece peligrosa. No porque el mundo no tenga problemas, los tiene, muchos y graves, sino porque sin una vida interior, sin esa perspectiva que la contemplación da, tendemos a quedar atrapados en el problema, a ser devorados por él, a perder la distancia necesaria para actuar con claridad y con amor. La práctica contemplativa no nos hace indiferentes al sufrimiento del mundo. Nos da la capacidad de estar con él sin ser destruidos por él. Nos da la paz que necesitamos para actuar desde la libertad y no desde el pánico. Nos da la esperanza que no viene de creer que todo va a salir bien, sino de saber que hay algo que no puede ser destruido, aunque todo lo demás se derrumbe. Esa es la esperanza de los santos, la esperanza de quienes han sufrido mucho y han permanecido de todas formas. La esperanza que dice, aunque todo esto pase, hay algo que no pasa. Aunque todo esto cambie, hay algo que no cambia. Y en ese algo que no cambia, yo confío. Llevo mucho rato hablando de tiempo, de madurez, de práctica, de silencio, y podría seguir porque el tema es inagotable. Pero quiero hacer un giro ahora. Quiero hablar de algo más concreto. Quiero hablar de lo cotidiano. Porque al final, todo lo que he dicho hasta ahora tiene que aterrizar en lo cotidiano, o no sirve para nada. La espiritualidad que no aterriza en lo cotidiano es una espiritualidad de escapismo, una manera de volar por encima de la vida real sin tener que lidiar con ella. Y eso no es lo que busco. No es lo que he encontrado en los grandes maestros que me han enseñado, directa o indirectamente, a través de sus escritos o de su presencia. Lo que he encontrado en ellos, en los que me parecen más auténticos, es una extraordinaria capacidad de estar presentes en lo ordinario, de encontrar lo sagrado en lo que todos los demás pasamos por alto. Un maestro zen que barre el jardín como si fuera la actividad más importante del mundo. Una monja que lava la ropa de los enfermos con una serenidad que no viene de que le guste lavar ropa, sino de que ha aprendido que cualquier acto hecho con plena presencia es un acto sagrado. Un hombre anciano que escucha a su nieto con la misma atención con que escucharía al Papa, no porque sea excepcionalmente paciente o virtuoso, sino porque ha aprendido a dar a cada momento lo que merece. Eso es vivir en el tiempo lento. Eso es la madurez espiritual encarnada, y no requiere ninguna condición especial. No requiere ni silencio exterior, ni mucho tiempo libre, ni circunstancias favorables. Requiere una decisión que hay que renovar constantemente. La decisión de estar aquí, de dar a lo que hay la atención que merece, de no vivir siempre en el siguiente momento mientras el presente pasa sin ser habitado. Esa decisión, renovala cada día, cada hora, cada momento en que uno se da cuenta de que se ha ido, es la práctica contemplativa real. No solo lo que ocurre en los 20 o 30 o 40 minutos de meditación formal, sino todo lo que viene después cuando salimos del cojín o de la silla y volvemos al mundo. ¿Podemos llevar algo de esa quietud al mundo? ¿Podemos mantener, aunque sea un hilo, aunque sea el más delgado, de esa conexión interior mientras lavamos los platos, o conducimos al trabajo, o tenemos una conversación difícil? Esa es la pregunta real. Y responderla requiere práctica, mucha práctica. El tiempo lento de la madurez. Voy a contarte algo sobre el perdón. Porque creo que el perdón es uno de los territorios donde más claramente se ve
si uno está madurando de verdad o si sigue en la superficie. El perdón es una de las cosas que más se habla y menos se practica en los círculos espirituales. Se habla de él como si fuera una decisión, algo que uno hace en un momento y ya está. Y hay algo de verdad en eso. El perdón comienza con una decisión, pero no termina ahí. El perdón verdadero es un proceso largo, a veces muy largo, que tiene sus propios tiempos y que no puede forzarse. He visto personas que creían haber perdonado algo y descubrían años después que todavía llevaban el peso de esa herida, que la habían cubierto con una declaración de perdón, con un acto de voluntad sincero pero insuficiente, pero que debajo seguía latiendo, seguía afectando, seguía gobernando sus reacciones de maneras que no reconocían como relacionadas con aquello que creían haber perdonado. Y no les reprocho nada, me ha ocurrido a mí también. El perdón verdadero, que llega hasta la raíz, que libera de verdad, ese perdón lleva tiempo, requiere que la herida haya sido vista, reconocida, llorada si hace falta. Requiere que uno haya sentido el dolor sin huir de él. Requiere, a veces, la gracia de ver al que hirió con ojos nuevos, con algo parecido a la compasión, entendiendo que quien hiere también ha sido herido, que el daño no viene de la maldad, sino de la inconsciencia, que si hubieran podido hacerlo de otra forma, si hubieran sabido hacerlo de otra forma, lo habrían hecho. Eso no significa justificar el daño, significa entenderlo en su complejidad. Y esa comprensión es lo que abre la puerta al perdón real. Pero llegar a esa comprensión lleva tiempo. No se impone desde fuera, no se puede forzar. Ocurre cuando ocurre, y nuestra parte es simplemente no cerrar la puerta. Seguir en disposición de perdonar aunque todavía no podamos. Seguir pidiendo la gracia de poder ver de otra manera aunque todavía no veamos así. Esa disposición ya es oración. Ese querer poder aunque todavía no se pueda ya es un movimiento del alma en la dirección correcta. Y Dios, que trabaja en el tiempo lento, que no tiene prisa, que sabe esperar, va haciendo lo que nosotros no podemos hacer solos. He vivido esto. He experimentado la liberación que llega cuando algo que llevaba años sosteniendo de repente se suelta, y esa liberación nunca se parece a lo que uno espera, no llega con fanfarria, llega con una quietud extraña, con una ligereza inesperada, con la sensación de que algo que pesaba ya no pesa. A veces llega mientras uno está haciendo algo completamente ordinario, sin haber pensado en ello, como si hubiera madurado solo, en el tiempo lento, mientras uno vivía otras cosas. Eso me ha enseñado a confiar en los procesos que no veo, a no desesperar cuando el trabajo interior no parece avanzar, a saber que, debajo de la superficie, en ese territorio oscuro que no puedo controlar ni acelerar, algo está ocurriendo, algo está madurando, y cuando esté listo, cuando haya madurado, saldrá a la luz. Eso es la fe. No la fe como creencia intelectual, la fe como confianza vivida en el proceso. Hace poco alguien me preguntó cómo saber si uno está en el camino correcto. Y le respondí con otra pregunta, como tengo la costumbre de hacer cuando la pregunta es realmente importante. ¿Correcto según quién? Porque hay una trampa muy frecuente en el camino espiritual, y es la trampa de buscar validación, de querer que alguien nos diga que estamos bien, que vamos por buen camino, que lo estamos haciendo correctamente. Y hay algo humano en eso, hay algo comprensible. Todos necesitamos orientación. Todos necesitamos, a veces, una mirada externa que nos ayude a ver lo que nosotros no podemos ver. Pero hay una diferencia entre buscar acompañamiento, que es sano y necesario, y buscar aprobación, que es una trampa. Porque la aprobación viene de fuera y siempre es provisional, siempre puede quitarse, siempre depende de que uno siga siendo lo que el otro quiere que sea. La certeza verdadera, la que sostiene, viene de dentro. Viene de ese contacto con la propia profundidad del que hablaba antes. Viene de saber, con un saber que no es intelectual sino visceral, que uno está siguiendo la propia verdad, no la verdad del ego, que siempre busca su beneficio, sino la verdad más profunda, la que se escucha en el silencio. Y distinguir esas dos voces, la voz del ego y la voz del espíritu, es una de las habilidades más importantes que se desarrollan en el camino espiritual. Y es una habilidad que se desarrolla, como todas las demás, con práctica y con tiempo. Con el tiempo lento de la madurez, ha llegado el momento de hablar de algo que generalmente se evita en los textos espirituales porque incomoda.
Quiero hablar de la muerte, no de la muerte como concepto abstracto, de la muerte como la realidad concreta que todos vamos a encontrar algún día, la nuestra y la de quienes amamos. La tradición contemplativa siempre ha colocado la conciencia de la muerte en el centro del camino espiritual. Los monjes medievales tenían en sus celdas una calavera para recordarse que eran mortales, no como mórbida obsesión, sino como medicina contra el olvido de lo esencial, para no perderse en trivialidades, para no desperdiciar el tiempo que se tiene. Hay una frase latina que los monjes repetían: memento mori. Recuerda que vas a morir. Y parece sombría, y sin embargo, cuando se vive de verdad, cuando se integra de verdad, esa conciencia es una de las más liberadoras que existen. Porque cuando recordamos que vamos a morir, muchas cosas que parecían urgentes dejan de serlo. Muchas cosas que parecían importantes se revelan como secundarias, y las cosas que realmente importan, el amor, la presencia, el tiempo con quienes queremos, la vida interior, se vuelven más claras, más preciosas, más prioritarias. La conciencia de la propia mortalidad, cuando no se usa para angustiarse sino para orientarse, es una de las herramientas más poderosas de crecimiento espiritual que conozco. Y la madurez espiritual incluye, necesariamente, haber hecho las paces con la propia mortalidad, no resignación, no indiferencia, sino aceptación. La aceptación de que esta vida tiene un límite, y que ese límite es lo que le da su valor, su urgencia, su hermosura. Las flores son bellas en parte porque son efímeras. Un atardecer es bello en parte porque no va a durar. Un momento de amor con alguien es precioso en parte porque sabemos que ese alguien no va a estar siempre. La impermanencia, que en las tradiciones orientales es uno de los grandes temas de la práctica, no es una mala noticia. Es simplemente la condición de la vida humana, y cuando se acepta, cuando se integra, deja de ser fuente de angustia y se convierte en maestra. Se convierte en la maestra que nos enseña a no poseer, a no aferrar, a soltar con gratitud lo que ha sido dado y dado su fruto, a vivir de cara a lo que viene, sin pretender detener lo que pasa. Esa es una de las grandes libertades que viene con la madurez. La libertad de no aferrarse, que no significa no amar. Al contrario, creo que se ama con más profundidad, con más plenitud, cuando no se está aferrando. Porque el amor que aferra es en parte miedo, y el amor que suelta es amor puro. Pero llegar a ese amor que suelta lleva tiempo. Lleva el tiempo de haber amado y haber perdido y haber aprendido que el amor no muere con la pérdida. Lleva el tiempo de haber soltado muchas cosas y haber descubierto que uno sigue siendo uno mismo después de haberlas soltado. Que hay algo en uno que no depende de tener esas cosas. Ese descubrimiento, que solo puede hacerse en la experiencia directa, nunca en los libros, es uno de los más liberadores del camino espiritual. Es la experiencia de que uno es más que sus posesiones, más que sus relaciones, más que sus roles, más que sus historias. Es la experiencia del ser desnudo, del ser sin añadidos, y ese ser sin añadidos es, paradójicamente, donde uno más se encuentra a sí mismo, donde uno descubre que siempre fue suficiente. Estoy llegando al final de este largo recorrido, aunque el recorrido nunca termina de verdad. El camino espiritual no tiene punto de llegada, tiene un ir y un volver, un perder y un encontrar, un morir y un resucitar que se repiten a lo largo de toda la vida. Pero hay algo que quiero decirte antes de que terminemos, algo que prometí al principio, algo que solo puede decirse al final después de haber caminado este tiempo juntos. Lo que quiero decirte es esto: ya eres lo que buscas. Sé que suena fácil. Sé que puede sonar como uno de esos aforismos espirituales que se dicen con mucha solemnidad y luego no cambian nada. Pero te lo digo desde la experiencia, no desde la teoría. Te lo digo después de años de buscar algo que creía que no tenía y descubrir que siempre estuvo aquí. Lo que buscas, la paz, la presencia, la conexión con algo más grande que tú mismo, la experiencia de ser amado incondicionalmente, todo eso no está en ningún lugar futuro. No está al otro lado de una práctica perfecta o de una transformación completa o de haber resuelto todos tus problemas. Está aquí, ahora, bajo todo el ruido, bajo toda la distracción, bajo toda la búsqueda ansiosa, está aquí como el agua está en el fondo del pozo, esperando solo que llegues hasta ella.
Y el trabajo del camino espiritual, toda la práctica, toda la disciplina, todo el tiempo lento de la madurez, no es crear algo que no existe, es retirar lo que tapa lo que siempre estuvo, es quitar capas de miedo, de apego, de falsa identidad, para descubrir debajo lo que siempre estuvo, el ser limpio, el ser simple, el ser que es imagen de Dios. Ese ser no se gana, no se merece, no se crea, se descubre, y se va descubriendo poco a poco, en el tiempo lento, en la práctica paciente, en la fidelidad cotidiana al camino. Cada vez que te sientas en silencio, cada vez que vuelvas al centro, cada vez que elijas la presencia sobre la distracción, cada vez que practiques el amor concreto en lo cotidiano, estás retirando una capa, estás acercándote a lo que eres, estás encontrando tu camino a casa. Y Dios, que tiene toda la paciencia del mundo, que no tiene prisa porque vive en la eternidad, que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, Dios espera en ese fondo, no con impaciencia, no con reproches, con la quietud y la ternura de quien sabe que llegarás, que siempre llegas, que no puede ser de otra manera, porque estás hecho de Él y Él está hecho de ti. Y la separación que a veces sientes es solo el sueño del que vas despertando, y despiertas en el tiempo lento, en la madurez que no puede apresurarse, en el proceso que tiene sus propios tiempos, sus propias estaciones, su propia sabiduría. Confía en ese proceso. No porque todo vaya a salir bien, no porque no vaya a haber más dificultades, sino porque hay algo que no puede ser deshecho, algo que es más real que cualquier dificultad, algo que permanece cuando todo pasa. Eso eres tú, en lo más profundo. Eso es Dios en ti. Y ese encuentro, ese reconocimiento, ese regreso a lo que siempre fuiste, ese es el fruto del tiempo lento de la madurez. No hay nada que conseguir. Solo hay algo que recordar. Recuérdalo hoy. Recuérdalo mañana. Recuérdalo cuando lo olvides, que lo olvidarás. Y vuelve. Como siempre vuelves. Como siempre se puede volver. El camino está abierto. Siempre estuvo abierto. Y hay algo que quiero añadir aquí. Algo que siento que falta si no lo digo. Hemos hablado de práctica, de silencio, de madurez, de tiempo, de Dios, pero no hemos hablado lo suficiente de la alegría. Y me parece importante porque hay una imagen muy extendida de la vida espiritual que la asocia con la seriedad, con la gravedad, con una especie de austeridad permanente que parece más cercana a la tristeza que a la plenitud. Y no es eso. O al menos no es solo eso. La vida espiritual auténtica desemboca en la alegría. No en la euforia, que es una emoción pasajera que depende de las circunstancias, sino en una alegría más profunda, más estable, que coexiste con el dolor, que no depende de que todo vaya bien, que tiene su fuente en un lugar que las circunstancias no pueden tocar. Es la alegría de los santos, que no fueron personas que nunca sufrieron, sino personas que encontraron algo tan real, tan sólido, tan luminoso en el fondo de sí mismas, que ese algo transformó su relación con el sufrimiento. Esa alegría también crece en el tiempo lento, también madura despacio, pero crece. Y cuando empieza a ser perceptible, cuando uno la nota en pequeños destellos en el curso del día ordinario, cuando aparece sin haber sido buscada como un regalo inesperado en medio de lo cotidiano, entonces uno sabe que algo esencial está ocurriendo, que el proceso está avanzando, aunque no siempre lo sintamos. La alegría espiritual es uno de los signos de la madurez, junto con la paz, junto con la compasión, junto con la libertad interior de la que hablamos antes. No son logros que se conquistan, son frutos que maduran cuando se ha trabajado bien la tierra, y la tierra se trabaja en el silencio, en la práctica diaria, en la fidelidad al camino aunque no veamos los frutos. Esa es la promesa, no de resultados inmediatos, sino de que el trabajo da fruto, de que la semilla sembrada en lo invisible florece en lo visible, de que el tiempo lento de Dios no es tiempo perdido, sino tiempo fecundo. Confía en esa fecundidad, confía en el proceso, confía en que lo que está ocurriendo en ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque te parezca que no avanzas, es real, es profundo, es irreversible. Y cuando llegue el momento, cuando estés listo, cuando haya madurado lo suficiente, lo sabrás. No porque alguien te lo diga, sino porque lo sentirás en el cuerpo, en la quietud del corazón, en esa sensación inconfundible de haber llegado a casa, aunque nunca te hayas movido, aunque siempre hayas estado aquí. Bienvenido. Deja que estas últimas palabras se asienten en ti sin hacer nada con ellas. No las analices, no las evalúes.
No las compares con lo que ya sabes o crees saber, solo recíbelas. ¿Cómo se recibe la lluvia? ¿Cómo se recibe el silencio de la noche? ¿Cómo se recibe el amor que llega sin haberse pedido? Recíbelas y deja que hagan su trabajo en ti. En el tiempo lento, en tu tiempo, en el tiempo de Dios, no hay ninguna prisa. Nunca la hubo. Y ahora, desde este silencio al que hemos llegado juntos después de este largo camino, después de estas horas compartidas en la intimidad de la palabra y de la escucha, quisiera pedirte algo. No algo difícil, algo sencillo. Mañana, cuando te levantes, antes de mirar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de entrar en el flujo del día, dedica un momento, aunque sea pequeño, al silencio. Siéntate, respira, permite que la quietud del comienzo del día te toque. No busques nada, no pidas nada, solo sé. Ese momento, ese pequeño momento diario, repetido con fidelidad, repetido sin exigirle resultados, repetido como se riega una planta, porque uno sabe que la planta necesita agua, aunque no vea crecer las raíces. Ese momento es el inicio de todo lo demás, de la madurez, que no tiene prisa, del tiempo lento que transforma, sin anunciarse, de la presencia que espera en lo más hondo de ti. Y si un día olvidas, si pasan semanas sin que hayas podido o querido, no te reproches, vuelve, simplemente vuelve, sin drama, sin culpa, sin necesidad de compensar lo perdido. Vuelve como se vuelve a casa después de un viaje largo, con el alivio de quien sabe que la puerta siempre está abierta, siempre está abierta. He dicho todo lo que tenía que decir hoy, y sin embargo siento que no he dicho nada, porque lo que realmente importa no puede decirse con palabras. Solo puede ser vivido, solo puede ser encontrado en el silencio propio, en la práctica propia, en el camino propio que nadie puede recorrer por nosotros. Pero las palabras pueden apuntar, pueden señalar en una dirección, pueden acompañar un trozo del camino, y si estas palabras han apuntado en la dirección del silencio, si han invitado a bajar la velocidad, a confiar más, a soltar algo de la prisa y la ansiedad con que solemos vivir, entonces han cumplido su función. El resto es tuyo, el tiempo lento es tuyo, Dios espera en lo más profundo de ti, con una paciencia que no tiene límite, con un amor que no tiene condiciones, con una confianza en ti que quizás todavía no tienes en ti mismo. Y en ese espacio, en ese encuentro de tu búsqueda y su presencia, es donde todo comienza, siempre comenzando, siempre nuevo, siempre aquí. Gracias por haber permanecido. Gracias por haber escuchado con el corazón. Gracias por este tiempo compartido en el silencio más profundo. Continúa, el camino sigue.